Hablaremos de la teoría atómica de Dalton. La teoría atómica de Dalton o el modelo atómico de Dalton es el primer modelo de base científica respecto a la estructura fundamental de la materia. Fue postulado entre los años 1803 y 1807 por el naturalista, químico y matemático británico John Dalton, bajo el nombre de teoría atómica o postulados atómicos. Este modelo propuso una explicación científicamente verosímil a la mayoría de los enigmas de la química del siglo XVIII y del siglo XIX, pues postula que toda la materia del mundo está compuesta por átomos, es decir, que existe un número finito de partículas fundamentales. Además, sostiene que simplemente a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. Podemos decir, pues, que el antecesor directo fueron los griegos de la antigüedad clásica. Los postulados de este modelo son: la materia se constituye de partículas mínimas, es decir, indestructibles e indivisibles, llamadas átomos. El otro es que tenemos que los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masas y propiedades distintas. Tenemos que los átomos no se dividen ni pueden crearse ni destruirse durante las reacciones químicas. También tenemos que los átomos de elementos distintos pueden combinarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Y cuando se combinan para formar compuestos, pues los átomos se ordenan según relaciones simples descritas mediante números enteros. Cabe destacar que a pesar de la obvia importancia de este modelo atómico de Dalton, en el surgimiento de la química moderna hay que notar que esta teoría posee numerosas insuficiencias, como se señaló posteriormente. Por ejemplo, Dalton pensaba que los gases eran sustancias monoatómicas y que las moléculas se componían siempre a partir de la menor proporción posible. Esto lo llevó a suponer que el agua estaba compuesta por un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, y al calcular erradamente el peso atómico de muchos compuestos. Tenemos en su importancia que, aunque no fue el distintivo o definitivo en la historia de la química, pues Dalton propuso el primer modelo fundacional para la química, lo cual permitió resolver cuestiones sobre la materia que no tenían respuestas en su época. Por ejemplo, Dalton explicó la causa de las propiedades estequiométricas fijas en las reacciones químicas, es decir, por qué los compuestos se formaban de acuerdo a cantidades fijas de cada átomo durante una reacción. Hablando un poco acerca de quién fue John Dalton, pues podemos decir que este nació en Cumberland, Inglaterra, el 6 de septiembre de 1766 y fue un hijo de cuáquero británico, es decir, miembro de una iglesia de origen cristiana llamada Iglesia de los Amigos. Sus facilidades con la matemática fueron evidentes desde temprana edad, pero la religión de sus padres le impedía abrirse camino hacia una universidad, por lo que debió educarse en una escuela nueva para disidentes religiosos que abrió en Manchester. Podemos decir que en esta institución fue un profesor de matemáticas y filosofía natural. Posteriormente fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, donde presentó sus primeros trabajos. Entre otros hallazgos, descubrió el daltonismo, nombrado así en su honor, es decir, una enfermedad visual que él padecía y que consiste en la incapacidad de identificar los colores. Podemos decir que entre otras de sus formulaciones teóricas, pues de importancia está la ley de los gases, el modelo atómico y numerosas clasificaciones científicas de vegetales. Finalmente, John Dalton muere el 27 de julio de 1844. Uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre en eterno homenaje. Tenemos a John Jacob Berzelius, que es el padre de la notación química actual. Este hombre nació el 20 de agosto de 1779 en Suecia y falleció el 17 de agosto de 1848 en Estocolmo, Suecia.
Este hombre, Berzelius, fue un médico químico y farmacéutico sueco que ideó el sistema actual de notación química, descubrió elementos químicos y acuñó nuevos términos que han llevado a considerarle uno de los padres de la química moderna. En el año 1807, Berzelius fue nombrado profesor de química y farmacia en el Instituto de Karolinska y en 1808 fue elegido miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias. Digamos que en el año 1818 a 1848 ocupó el puesto de secretario de la misma y a él se le atribuye la revitalización de la academia que vivió una segunda época dorada. Tenemos que en 1835, a la edad de 56 años, Berzelius se casó con Elizabeth Poppius, de 24 años, hija de un ministro de gobierno sueco, y en el mismo año fue elevado a Freiherr, título de la nobleza alemana y del imperio austrohúngaro, equivalente al título de barón. Tenemos que entre sus numerosas aportaciones científicas está la que son ley de las proporciones definidas. Digamos que poco después de llegar a Estocolmo escribió un libro de texto de química para sus estudiantes de medicina, que fue el punto de partida de su larga y fructífera carrera. Mientras Berzelius llevaba a cabo experimentos para documentar el libro de texto, pues utilizó la ley de proporciones constantes formulada por Joseph Louis Proust y demostró que las sustancias inorgánicas están compuestas de diferentes elementos en proporciones constantes en peso. Digamos que se basó en este hecho en el año 1828, donde compiló una tabla de pesos atómicos relativos, donde el peso atómico del oxígeno se fijaba en 100. Este trabajo proporcionó una evidencia a favor de la teoría atómica de Dalton, que los compuestos químicos inorgánicos se componen de átomos combinados en cantidades enteras. Podemos decir que cuando Berzelius descubrió los pesos atómicos y vio que no eran múltiplos enteros del peso del hidrógeno, por ejemplo, el peso del cloro es 35,5 veces el peso del átomo del hidrógeno. Entonces Berzelius pues refutó la hipótesis de Proust de que los elementos se construyen a partir de átomos de hidrógeno. Otro de los aportes de Berzelius fue la nomenclatura química. Digamos que él lo hizo con el fin de sistematizar sus experimentos, por lo que desarrolló un sistema de notación química en la que a los elementos se les denotaba con símbolos simples. Consistía en asignar la primera letra de su nombre en latino al elemento, añadiendo una segunda letra, pues cuando había necesidad de diferenciar dos elementos cuyo nombre comenzaba con la misma inicial. Por ejemplo, C de carbono. Entonces él añadía otra letra que sería Ca, que es calcio. Entonces además se indicaban las proporciones por números. Este es básicamente el mismo sistema utilizado en la actualidad en la fórmula molecular, con la única diferencia de que en lugar de los subíndices utilizados en la actualidad, por ejemplo H2O, pues Berzelius utilizaba superíndices H2O, obviamente el 2 está arribita del hidrógeno. Actualmente se usa el H2, pero en la parte superior del hidrógeno, en la parte inferior, perdón. Pese al gran avance que supuso frente a los anteriores sistemas, su propuesta encontró resistencia y tardó años en ser universalmente aceptada. Otros pues de los descubrimientos fueron nuevos elementos químicos. Se le considera pues el primer analista del siglo XIX porque además de llevar a cabo con la mayor precisión un gran número de análisis, hay que atribuirle el descubrimiento del torio, el cerio y el selenio, pues fue el primero en aislar el silicio en 1823, el circonio en 1824 y el titanio en 1828. Además que también estudió las combinaciones de azufre con fósforo, el flúor
y determinó un gran número de equivalentes químicos. Acuñó también nuevos términos químicos, pues a Berzelius se le atribuyen nuevos términos empleados en químicas como catálisis, polímero, isómero, isomería, halógeno, radical orgánico y alótropo, aunque sus definiciones originales pues difieren drásticamente de su uso moderno. Por último, tenemos que dio un gran aporte a la biología, pues fue el primero en hacer la distinción entre los compuestos orgánicos, aquellos que contienen carbón, y los compuestos inorgánicos. El término proteína fue compuesto por Berzelius debido a que estas moléculas parecían ser la sustancia primitiva de la alimentación animal que las plantas preparan o preparaban para los herbívoros. Como es bien sabido, la historia de la electroquímica ha visto el paso de muchos hitos en el curso de su evolución. A menudo se relaciona esta con el desarrollo de las diferentes ramas de la química y la física. De hecho, se origina a partir del descubrimiento del magnetismo a principios del siglo XVI y principios del siglo XVII, y continúa hasta la actualidad con la teoría sobre la conductividad y sobre el transporte de cargas eléctricas. El término electroquímica fue utilizado en el siglo XIX y XX, refiriéndose más que todo a las prácticas con referente a la teoría, estas relegadas a los laboratorios de investigación. Con el tiempo este término ha adquirido una aplicación de significado adicional, gracias a las múltiples aplicaciones de la teoría de la electroquímica, más que todo relacionadas hacia el área de la industria, lo cual incluye baterías, acumuladores, pilas de combustible, el desarrollo del método para evitar la corrosión de los metales y también entre otras técnicas para referirse a la medición de la electrólisis y el desarrollo de estos métodos, el desarrollo de estos mismos, como puede ser el voltaperómetro, el amperómetro y la electroforesis. El término de electroquímica se refiere al estudio de los procesos en los que se produce la transformación de la energía química en energía eléctrica y viceversa dentro de su entorno. Como es bien sabido, las dos ramas principales de la electroquímica proceden de su mismo significado. Electroquímica es el área de la fisicoquímica la cual tiene como relación el estudio de los diversos comportamientos e interacciones que tienen los diversos tipos de compuestos con referente a la fuerza de repulsión y cohesión presentes en su sistema. En términos más simples, es el estudio del comportamiento de la energía en el medio en el cual ésta se manifiesta, el cual tiene dos significados, la palabra electro y la palabra química. La palabra electro viene de la fuerza producida debido a la presencia de electrones o protones dentro de un sistema, o ya sea energía mediante la cohesión y expulsión de protones o neutrones dentro de un sistema. Si tomamos en cuenta el hecho de que la electricidad para nuestros días se ha vuelto algo indispensable, es gracias al estudio y el desarrollo de este campo. Y con referente a la química, pues en términos científicos es la encargada del estudio de la composición de la materia y su comportamiento dentro del mismo. Entonces podríamos concluir de que la electroquímica es el estudio del análisis de la electricidad y su comportamiento dentro del medio y el comportamiento del medio dentro de esta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la termodinámica, que también es conocida en el área de la química como termoquímica. La termodinámica química es el estudio de la interrelación entre la química y la termodinámica. Por lo tanto, la termodinámica química se refiere a las conversiones de energía química en energía termática y viceversa, que ocurren durante una reacción entre sustancias con afinidad química y estudia las variables conectadas a ellas. La relación entre termoquímica y la energía incluye los cambios físicos de la materia. Todas estas conversiones se realizan dentro de los límites de las leyes de la termodinámica. Una de las leyes es: la energía del universo es constante, que es la primera ley de la termodinámica. En cualquier proceso espontáneo siempre hay un aumento en la entropología del universo, que es la segunda ley de la termodinámica. Y por último, la tercera ley, que es la entropía de un cristal perfecto, o sea, bien ordenado, es 0 grados Kelvin. La termodinámica química implica no solo mediciones de laboratorios de varias propiedades termodinámicas, sino también la aplicación de métodos matemáticos para el estudio de preguntas químicas y la espontaneidad de los procesos. Los inicios de la termodinámica química surgen en el trabajo de Willard
sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas en 1878. Un ejemplo de aplicación de la termodinámica química es el calor generado durante la carga y la descarga de las baterías solares de una instalación fotovoltaica. También estaremos hablando sobre la cinética química, que abarca en el campo de la química que se ocupa de la rapidez o velocidad con la que ocurren las reacciones químicas, es decir, la desaparición de reactivos para convertirse en productos, así como lo de los mecanismos de las mismas. Es muy importante resaltar que la cinética química es hoy por hoy y un estudio puramente empírico y experimental, pues a pesar de la gran cantidad de conocimientos sobre química cuántica que se conocen, siguen siendo insuficientes para predecir ni siquiera por aproximación la velocidad de una reacción química, por lo que la velocidad de cada reacción se determina experimentalmente. La velocidad de reacción se define como la velocidad de una reacción química como la cantidad de sustancia formada o transformada por unidad de tiempo. La velocidad de reacción no es constante. Al principio, cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de reactivos y la velocidad es mayor. A medida que la reacción avanza, al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, disminuye la probabilidad de choques y con ella la velocidad de la reacción. La medida de la velocidad de reacción implica la velocidad de una reacción. Necesitamos medir bien la cantidad de reactivos que desaparecen por unidad de tiempo. También estaremos hablando de la catalasis, que en el término de la química es el proceso a través del cual se incrementa la velocidad de una reacción química. En procesos de catalasis implica la presencia de una sustancia que, si bien es cierto, es parte del sistema de reacción. La misma se puede llevar a cabo sin la primera. Esta sustancia se llama catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción regenerándose y que puede ser recuperado al final de la reacción. Si retarda la reacción, se llama inhibidor. ¿Cuál es su naturaleza del proceso? La velocidad de reacción depende de las velocidades de paso del mecanismo. La función del catalizador es simplemente promover un mecanismo adicional o una ruta diferente para ir de reactivos a productos. Este mecanismo de alternativa tiene una energía de activación menor que el mecanismo en ausencia del catalizador. Por otra parte, normalmente el factor de frecuencia A, en base también a la cinética y mecanismo de reacción, es parecido para la reacción no catalizada y a la catalizada. De aquí que la constante de la velocidad de la reacción catalizada sea mayor que la que no cataliza. Sus calificaciones son: la catálisis se clasifica en función de la naturaleza química del medio de la reacción. A partir de un número de fases presentes y de la química implicada, es posible agrupar de acuerdo a su aplicación. La primera, que es la catálisis homogénea, catálisis ácido-base, catálisis heterogénea, y la última es catálisis enzimática. El catalizador, por definición, no cambia su concentración durante la reacción de catalización, eh, sino que la reacción intermedia que reduce entre la energía de activación también es posible que participe en la reacción global y se habla entonces de una reacción autocatalítica. En biología, los catalizadores más importantes son los enzimas, biomoléculas, que son las responsables de regular la velocidad de un gran número de reacciones en los seres vivos, incluyendo todo el metabolismo en base, por ejemplo, el ADN polimerizado. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy.